Hola, buenas, no sé si tardes o días, chiquillos y chiquillas. Esta clase virtual está dirigida a los cuartos medios del Liceo José Antonio Carvajal, a quienes les envío un gran saludo y espero que estemos todos bien. Como les dije, la primera semana de clases, durante este cuarto medio vamos a ver principalmente dos tópicos: ciudadanía y derecho laboral. Estas dos ideas principales que nos van a orientar el desarrollo académico del 2020 son muy interesantes ya que se llevan a la vida cotidiana de cada uno de ustedes quizás desde ya hace un bastante rato. Hoy día partimos con el primer tópico, que es educación cívico-ciudadana. Para entender esto, nos vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué soy? Así de simple, ¿qué soy? Muchas veces cuando buscamos responder esta pregunta nos podemos encontrar con ideas tales como soy mujer o soy hombre, soy mamá, soy hija, soy hijo, soy papá, soy estudiante, ojo que para ser estudiante hay que estudiar, soy trabajador o trabajadora, soy vecino, soy chileno, soy inmigrante, soy ciudadano, soy sujeto. A ver, soy ciudadano. Eso es un concepto que no puede ser tomado a la rápida, porque ser ciudadano ha significado distintas cosas durante la historia. Al principio, cuando aparece recién este concepto, quería decir algunas cosas y hoy en día se ha ido llenando de otros contenidos u otras acepciones. Según la RAE, ¿qué es la RAE? La Real Academia de la Lengua, señores honorables que desde España deciden qué palabras pueden o no usarse y cómo se pueden usar o no, según ellos, en su tercera edición, en su, ¿cómo se llaman estos? Enciclopedia, en donde ponen todas las palabras, dicen que ciudadano, voy a leerlo para hacerlo textual, es la persona considerada como miembro activo de un Estado titular de derechos políticos y sometido a su vez a sus leyes. O sea, no todos somos ciudadanos. No. ¿Quiénes no serían ciudadanos? Quienes no son miembros activos del Estado, es decir, aquellos que como ermitaños se van a vivir en la punta del cerro y deciden no vincularse con nadie ni con nada y que cultivan todo lo que consumen y que no dependen de nada. No, aquellos que dicen, no, es que yo no estoy ni con el Estado, pero tienen becas, van al consultorio, van al hospital, eh, tienen seguro médico, social, van a asistente social. No, eso no es ser alguien que no esté activamente en el Estado. ¿Quiénes tampoco son ciudadanos? Quienes no sean titulares de derechos políticos y que no se sometan a las leyes del Estado. Este concepto, esta idea de ciudadanía, ha sido un concepto variable en el tiempo. Como les decía recién, parte de la historia de una forma y hoy en día significa esto otro que acabamos de explicar. Este concepto variable en el tiempo quiere decir que la palabra ciudadana no ha sido estática, sino que es dinámica y dialéctica. ¿Qué significa esto? Que ha ido cambiando. Eso es dinámico, ¿cierto? No es algo que se modifica. Y dialéctico es un concepto bien particular que vamos a entrar a explicar en este paréntesis. Dialéctico es el sistema filosófico de Hegel en que las alternativas entre tesis y antítesis, que es como superhéroe y supervillano, llegan a la síntesis como solución. Raro. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar con un jarrón. Así me lo explicó una amiga hace muchos años y yo se lo agradezco. La dialéctica es aquella relación que te lleva a la síntesis, como resultado de esta relación entre tesis y antítesis. Por ejemplo, tenemos un jarrón, imagínenselo por favor. Voy a tratar de ponerlo por ahí, un jarrón, de estos de greda, antiguo. Voy con mi jarrón, se me cae el jarrón. Quedaron añicos de jarrón, pedazos de jarrón. Estos pedazos de jarrón los recojo todos cuidadosamente, cada uno, y los pego. ¿Ya? Vuelvo a poner el tejarrón pegado en la misma mesita en donde estaba, pero ese ya no es el mismo jarrón. ¿Por qué? Porque tenemos las piezas del jarrón anterior, pero además
debemos sumarle el esfuerzo que hice y la capacidad intelectual que yo impregné en este proceso para pegar cada una de estas piezas, el pegamento que utilicé, y todo esto te lleva a un producto final que es totalmente distinto al inicial. Esa es una relación dialéctica, va modificándose con el entorno y además con el proceso que se genera al modificarse. Si alguien tiene más dudas, me contacta, ya muchos saben cómo hacerlo, WhatsApp o algún link por ahí que les voy a dejar, y podemos resolverlas. Bueno, ¿cuáles habrán sido los cambios que ha tenido este concepto dinámico y dialéctico conocido como ciudadano? Vamos a decir que al principio del principio, cuando hablamos de la ciudadanía en Roma, no, antes, en los griegos, el ciudadano tenía ciertas características. Es decir, no era cualquier persona. Tenías que tener sobre cierta edad, que eso ha ido modificándose en el tiempo. Tenías que tener una cierta cantidad de riquezas, que eso también se modificó en el tiempo. Y tenías que vivir en cierto lugar. Es como ir al concepto de vecino, los avecindados en la independencia de Chile que participan del Cabildo en Santiago. No cualquiera podía ser vecino. Era el avecindado, es decir, el que vivía en torno a la Plaza de Armas, en la zona central de la ciudad central de Santiago. Es decir, quienes tenían los recursos para tener una vivienda de ciertas condiciones en este espacio geográfico determinado. Y eso claramente tiene una segregación económica y sociocultural. Entre estos vecinos no vamos a considerar, por ejemplo, a los indígenas, por ejemplo, a los esclavos y esclavas, por ejemplo, a las mujeres. Volvemos. Ciudadanía. Y ahora vamos a hablar de la ciudadanía política. La ciudadanía política, según la Constitución Política de Chile, apareció en la Constitución. Hemos hablado de la Constitución desde el primer año medio. Según esta Constitución Política de Chile, que recordemos es la ley madre que viene a definir todas las leyes que vienen después, que tienen que ser consecuentes y coherentes con ella, en su artículo 13 dice que para ser ciudadano político en Chile, es decir, de plenos derechos políticos y que se someten a sus leyes y todo eso, primero tenemos que ser chileno o chilena. Wow. O sea, ¿hay gente que vive en Chile que no son chilenos o chilenas? Sí. ¿Quienes vienen de otros países? Sí. ¿Quienes son hijos de gente que vive en otros países? Y quienes han perdido la nacionalidad por alta traición a la patria y otras cosas que vamos a ver más adelante. En el caso de la nacionalidad por filiación o por gracia, es decir, a quienes se les entrega la nacionalidad por haberse casado con un chileno o una chilena, por ejemplo, o porque han prestado servicios a la patria, cosa que también se les puede quitar. Además de ser chileno o chilena, tienes que residir, es decir, vivir en Chile, porque recordemos que hay chilenos que viven fuera de nuestro territorio. Otro requisito para la ciudadanía chilena, es decir, tener plenos derechos de ciudadanía política, es haber cumplido 18 años de edad. Señoritas y caballeros, si usted no tiene 18 años de edad, ¿tiene derechos políticos? Sí, pero no plenos. Por ejemplo, no tiene el derecho hasta el momento, porque todo esto va cambiando en el tiempo, de elegir o ser elegida en los cargos de representación de ciudadanos. Pero, de todas maneras, puede participar de su comunidad de otras formas que luego le vamos a ver en siguientes clases. Bueno, dijimos entonces ser chileno o chilena, haber cumplido 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva. ¿Qué es la pena aflictiva? ¿Alguno sabe? La pena aflictiva es toda aquella condena que es de 3 años y un día o más. Si una persona se robó algo, no sé, algo cuando se mandó y fue condenado a 6 meses por X caso, ¿pierde su ciudadanía política chilena? No, no la pierde. Ahora, 3 años y un día para arriba, sí la pierde. ¿Y eso es irrevocable? ¿Nunca más va a poder participar? No. Una vez que ya cumple su deuda con la sociedad, es decir, paga con cárcel o como se le indique que tiene que pagar esta condena,
él o ella pueden solicitar que se le restituya la ciudadanía política, lo cual pasa por un proceso de investigación, de revisión, y se ha portado bien, cumplió con no sé qué, la cosa, y sí, le pueden volver a reasignar su ciudadanía política, volviendo a tener sus derechos, que son los que voy a pasar a detallar. Esta ciudadanía política, como les decía, permite ejercer sus derechos políticos. Y podríamos decir, o mucho tiempo escuchamos, que da lo mismo si a mí no me interesa la política. Chiquillos, nosotros llevamos 4 años hablando de historia. La política es todo lo que hacemos para organizarnos como sociedad. Y en este contexto de pandemia mundial, bajo este contexto del aislamiento social que estamos viviendo desde el 18 de octubre y que solo está en pausa, en este contexto de incertidumbre, es más importante que nunca el participar de nuestra comunidad, de las distintas formas, porque el no participar hace que otros tomen decisiones por nosotros y nosotras. Bueno, ¿cuáles son tus derechos políticos una vez que ya eres ciudadano? Es decir, chileno, 18 años y no has tenido pena efectiva. El primero, derecho a sufragio. A partir de la reforma electoral del 2012, porque antes de esto era distinto, todas las leyes se cambian, chiquillos, cuando te dicen, no, es que esto es la ley y no va a poder ser de la forma, mentira, las leyes siempre se están cambiando. A partir del 2012, que hay una reforma electoral, una vez que tú cumples los 18 años, inmediatamente quedas inscrito en un registro electoral que es como una gran lista nacional de quienes pueden votar y se te asigna un lugar, un número de mesa y un número de registro electoral en el cual tú puedes ejercer el derecho voluntariamente a elegir a tus representantes, porque nosotros vivimos en una sociedad de democracia representativa. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver más adelante también. Anótenlo por ahí. Democracia representativa, en una orillita del cuaderno. Ja, ojo con el cuaderno, ojo con el cuaderno. Entonces, es automático. O sea, tú cumples 18 años y apareces inscrito. ¿Cómo era antes? Pregúntenle a sus mamás, a sus hermanos mayores. Antes no era automático. Cuando Chile vuelve a la democracia, en el 90, la gente se iba a inscribir voluntariamente. Es decir, si yo no quería participar de las elecciones, no me inscribía. Pero una vez que me había inscrito, estaba frito. Me tocaba ir a votar cada vez que habían elecciones. A partir del 2012, porque la gente empezó a votar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, porque, ya lo vamos a conversar, hay distintas visiones, para evitar decir, lo que pasa es que la gente se quiere evitar el trámite y no sé qué, y por eso no se va a inscribir y por eso no vota. Dicen, no, vamos a hacer inscripción automática. Pero es que eso es mandar a toda la gente obligada, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces dicen, ok, inscripción automática, pero voto voluntario. Resultado, bajaron las votaciones mayormente. Menos gente fue a votar. ¿Qué otras opciones tendríamos en otros países? Por ejemplo, en Argentina, no, pero aquí pasa el perro, está ladrando. Ahí sí. Perro. En Argentina, las personas que tienen 18 años en adelante automáticamente quedan inscritas para votar. Y es obligatorio. Si no vas a votar, te van a buscar. Y los jóvenes de 14 años o más pueden votar. No es obligatorio, pero pueden participar. Eso va generando una cultura cívica ciudadana de mayor participación. Y además, como es la cultura argentina, ¿cierto? Hay harta diferencia. Bueno, en torno a esto se han generado grandes debates, tanto es así que la pregunta sobre desde qué edad deberían votar los jóvenes estuvo presente en casi todos los boletos de votación en el plebiscito o consulta ciudadana que se hizo durante el mes de diciembre. No me acuerdo ahora. Es que han estado tan raros los meses. Bueno, a fines del año pasado, cuando hicimos las consultas ciudadanas. Y la mayoría de la gente, al menos acá en Copiapó, votó porque los jóvenes a partir de los 16 años pudieran votar. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante. Podríamos darle una vuelta. Entonces dijimos, el primer derecho político que tú puedes ejercer con tu ciudadanía política es el derecho a sufragio. El segundo es a postular a cargos de elección popular. O sea, si tú eres chileno o chilena, tienes 18 años y nunca has sido
condenado a pena aflictiva de 3 años y un día o más, puedes postular a cargos de elección popular. Puedes llegar a ser un candidato. Nada te garantiza que puedas ganar. Porque lamentablemente para eso vas a necesitar hacer una propaganda, tener cierta participación en ciertos grupos que tienen ciertos beneficios y un montón de otras cosas que son requisitos que vamos a ir viendo en el tiempo. ¿Cuáles son los cargos de representación popular? Presidente o presidenta, senador o senadora, diputado o diputada, alcalde o alcaldesa, concejal, consejero regional, que eso se dio desde el 2014. Antes de eso eran elegidos a dedo. Igual que el cargo de intendente o gobernador. ¿Cuál es el que se elige ahora? Intendente. Gobernador, gracias, ahí amigos de la conciencia, que podría incluso en estas elecciones que vienen poder ser elegido nuevamente, o sea, no nuevamente, por primera vez por la gente y no mandado desde el Ejecutivo como un cargo de responsabilidad directa del presidente. En el caso de los extranjeros, eso había quedado en el papel, en el caso de los extranjeros que vivan en Chile, también pueden ejercer los derechos a sufragar, es decir, a elegir, no necesariamente a ser electos, una vez que cumplan con ciertos requisitos, que principalmente son la cantidad de años que puedan estar que hayan estado viviendo en nuestro país de forma legal. O sea, de forma legalizada, se podría decir, porque ningún ser humano es ilegal. Bueno, decíamos que desde el 2020 probablemente los gobernadores van a poder ser votados, por lo tanto van a pasar a ser un cargo de representatividad, es decir, ya no los representantes del Estado en los territorios, sino que los representantes del territorio hacia el Ejecutivo, de abajo hacia arriba. En el caso de los chilenos que son hijos de chilenos, pero han nacido en el extranjero, que eso, la nacionalidad te da el jus sanguinis, es decir, el derecho de sangre, o que han tenido la nacionalidad por gracia, deben vivir en el país para poder ser candidatos a alguno de estos cargos. En el caso de chilenos por carta de nacionalización, esta debe tener una antigüedad de al menos 5 años o más. A eso me refería con los chilenos que son sujetos que se han nacionalizado en nuestro país. Tienen que tener por lo menos una antigüedad de 5 añitos. Si ya tienes 5 años en Chile nacionalizado, puedes votar y puedes ser candidato. ¿Por qué? Porque eres parte de nuestra comunidad y se evidencia a través de todo este tiempo que has estado en nuestro país que eres parte del mismo y que puedes aportar y que también estás en tu derecho y tu deber de aportar a la generación de las formas en que nos vamos a seguir organizando como comunidad. Otros derechos. También tienes derecho como ciudadanía política a ser intendente o ministro, porque estos cargos son de exclusiva responsabilidad del presidente. De hecho, se han dado cuenta que los ministros no los echan, los llaman a renunciar, los invitan a renunciar. Y estos no renuncian, ponen su cargo a disposición. Es como, señor presidente, muchas gracias por toda su confianza. Aquí está el cargo, yo en verdad tengo otras cosas que hacer, o creo que no doy el ancho, cosa que nunca dicen, o creo que hay mejores personas, o en este momento de mi vida no estoy en condiciones de asumir esta responsabilidad. Solo el presidente puede poner o sacar un ministro o un intendente. Otro derecho y deber es el ser vocal de mesa. ¿Quién es el vocal de mesa? Es esa persona que llega a las 7:30 de la mañana, el día de las elecciones, a la mesa de votación y se hace cargo, junto con otras 4 o 5 personas en la mesa, de que el proceso se lleve a cabo correctamente. A estas personas, a partir de la reforma del 2012, se les paga y es un deber, no un derecho. ¿Qué quiere decir? Tú tienes el derecho a votar. No es obligatorio en Chile. Puedes decidir no votar, pero el ser vocal de mesa es una obligación y se eligen por sorteo. Por lo general duran alrededor de 2 o 3 elecciones. Otro derecho que puedes tener a través de tu ciudadanía política, o sea, que tienes, de hecho, es a afiliarte a un partido político, que quiere decir que puedes hacerte miembro o militante de un partido político en regla, legalizado a través de una inscripción en el CERVEL, página del CERVEL, etcétera,
o en una notaría, con lo cual eres parte de una comunidad políticamente organizada y que adhieres a ciertos principios y ciertas formas de organizar la sociedad o ciertas formas de política. ¿El derecho a sufragio puedes perderlo? Sí, puedes perderlo al igual que toda tu ciudadanía política. ¿Cómo? Punto 1. Por interdicción. ¿Alguien sabe lo que es interdicción? Lo busqué y decía que la interdicción es la demencia. Es decir, alguien tiene que comprobar que no estás bien de la cabeza para decir que quedas interdicto, o sea, no puedes ser elegido ni elegir a quienes nos representen o nos gobiernan. Segunda forma de suspensión del derecho a sufragio o la ciudadanía política es, ya lo dijimos, a través de la condena por pena aflictiva. ¿Cuánto duraba la pena aflictiva? 3 años y un día. Si te condenaron a 3 años, puedes seguir votando, puedes seguir siendo electo, puedes seguir siendo representante, puedes seguir siendo todo. 3 años y un día, fuiste. Hasta que pagues tu deuda con la sociedad y una vez que la hayas cancelado, exijas o solicitas la restitución de tu derecho ciudadano. Interesante. Finalmente, ¿cómo más podrías perder tu derecho ciudadano? A través de la condena por delito terrorista. ¿Y qué es un delito terrorista? Eso va a quedar de tarea para la casa. Los ciudadanos que pertenezcan, ojo acá, estoy leyendo textual, los ciudadanos que pertenezcan a movimientos declarados inconstitucionales, es decir, que van contra la Constitución, por el Tribunal Constitucional, que es un espacio bien particular ahí del Estado, que lo vamos a ver más adelante también, se les suspende el derecho a sufragio por 5 años. Estos movimientos o partidos serán declarados inconstitucionales por no respetar los principios democráticos y constitucionales o procurar un régimen totalitario. Es decir, quienes pertenezcan a un movimiento u organización de este tipo, que no reconozcan la importancia de la democracia o que promuevan la idea de un régimen totalitario, pueden ser declarados inconstitucionales y por lo tanto ser castigados con 5 años de la suspensión de su derecho a sufragio. Ojo ahí. Acabados los 5 años de su suspensión, el derecho se recupera por una ley de quórum calificado. ¿Qué es una ley de quórum calificado? Es una forma particular de... Uy, perdón, estoy moviendo la mesa. Es una forma particular de votar una ley. Vamos a hablar de los quórum después cuando hablemos un poquito de los tipos de votaciones y eso. El quórum es un mínimo que se tiene que obtener. Quórum calificado es una cantidad importante, no estoy segura si es 2/3 o 50% más uno, me parece que es 2/3. En el Congreso tienen que votar si te reponen o no tu derecho. No sé, yo creo que hay cosas más importantes que votar por ahí. Porque es una ley de quórum calificado, no es cualquier cosa. Bueno, en fin. Y esto es una vez cumplida la condena, es decir, pasados los 5 años. Chiquillos, derechos cívicos ciudadanos, derechos ciudadanos de ciudadanía política, ¿qué es ser ciudadano? Todo eso lo vimos hoy día. Espero que puedan acceder a este video, que no le hagan mucho meme, que les sirva bastante, que hayan tomado apuntes en su cuaderno, cuaderno, que no se les olvide, porque escribiendo hacemos que los contenidos pasen por la cabeza y si no, no nos aseguramos de ello. Y para asegurarme de que comprendieron, sí, acaban de ver mi cuaderno pasar, todos lo conocen, ¿cierto? Colores, lápices y eso. Ok. Para asegurarme de que todos entendieron, es que vamos a hacer una pequeña actividad, ¿ya? Ustedes saben, conmigo no está prohibido copiarse, solo espera que utilicen muchos sinónimos. No hay problema en que se ayuden chiquillos, chiquillas, pero espero de verdad leerlos a ustedes. Van a hacer la actividad que les voy a mandar, que son 9 preguntas, y una vez que la hagan, a manito, ustedes saben, me gusta ver sus letritas, a mano le sacan una foto,
con letra legible, porque si yo no la entiendo, no la leo, entonces, a mano, en un cuadernito, escriben las respuestas a estas 9 preguntas que les voy a enviar, les sacan una foto, el papel tiene que tener su nombre, ojo con eso, tengo papeles sospechosamente parecidos, no los voy a evaluar, y me los envían a través de sus apoderados o a través de su... No, no a través de su apoderado, me equivoqué, eso no, a través de su profesora jefe, ¿ya? Bueno chicos, eso es por hoy. Acompaño este video con la actividad de las 9 preguntas y me espero en verdad reflexiones interesantes. Hemos trabajado 4 años estos conceptos, chicos y chicas. Hemos trabajado 4 años la idea de ser ciudadano. Hemos reforzado 4 años la responsabilidad que significa participar y ser parte activa de una ciudadanía y de una comunidad, tan pequeña como nuestro curso, nuestra familia en estos momentos, como también en el país o en el planeta en el que vivimos. Así es que espero grandes cosas de ustedes, espero volverlos a contactar pronto, espero volver a verlos muy pronto, espero poder abrazarlos muy pronto también y que estemos todos súper bien. Así que sigamos cuidándonos, mantengamos la distancia. Si vamos a salir, boquita tapada, mascarilla, unas máscaras plásticas también se están recomendando por ahí, quizás sería buena idea. Y cuidar a nuestros viejitos, a nuestros enfermos crónicos, a nuestros hermanos chiquititos y a toda la familia. Un beso grande. Chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Hagan la tarea. Chao.